Muy buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a este webinar y café científico que tenemos preparado el día de hoy. La Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales por medio de la Universidad del Pacífico presenta el webinar Detalles Seductores y Aprendizaje en Matemáticas. Este evento está dirigido para todos nuestros ex estudiantes de la Universidad del Pacífico y de la facultad y tiene como objetivo compartir resultados investigativos y fomentar una conversación amena y cálida en torno a una taza de café. Lo hemos definido como café científico para compartir estos resultados con ustedes. Voy a ceder la palabra a la doctora María Leonor Cedeño, quien es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales, para que nos dé la bienvenida. Adelante, María Leonor. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias por esa cordial bienvenida. Qué bueno tenerlos aquí. Nosotros en Zoom estamos en este momento ya compartiendo con muchos de nuestros ex alumnos y todo esto gracias a este webinar en el que Jimmy nos va a demostrar unos resultados de investigación que realmente para nosotros son muy significativos, puesto que, ¿qué sucede? En nuestra universidad, como siempre, buscamos la excelencia de nuestros estudiantes, la excelencia de nuestros docentes y la excelencia de nuestros alumnos. Qué bueno tener aquí ya en Zoom muchos de ellos y compartir con los docentes un cafecito, como dijo Gaby, mientras escuchamos a Jimmy con los resultados de sus investigaciones. Estamos aquí esperándolos, estamos con los brazos abiertos y siempre dispuestos a todos los exalumnos que no han sido alumnos míos, que han estado con Sheila, que han estado con Jimmy, que han estado con Marcia y que ellos han estado siempre construyendo cosas tan significativas para el avance de la educación. Estamos aquí con ustedes, siempre apoyándolos y siempre vamos a estar presentes. Jimmy, muchas gracias por hacer todas estas cosas tan evidentemente tan grandes y llenas de esperanza para la educación en el Ecuador. Sigamos adelante, Jimmy. No debemos de dejar ni de claudicar. Gracias por estar aquí y ahora sí, bienvenido y te escuchamos. Ok, muchas gracias a todos. Espero que puedan ver la diapositiva allí. Hola, En este momento estamos viendo el de la publicidad, Jimmy. perfecto. Ahí ya comenzó, gracias. Muchas gracias a todos. Bien. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí para discutir un tema tan crucial en la educación moderna como es el impacto de las tecnologías, de las nuevas tecnologías, de los formatos multimedia en el aprendizaje de las matemáticas. Como sabemos, los avances científicos hoy en día han permitido el desarrollo de ambientes virtuales atractivos visualmente y prometen enriquecer la experiencia educativa de nuestros estudiantes. Sin embargo, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia nos advierte sobre un posible inconveniente con respecto a estas tecnologías, sobre todo la inclusión de información seductora para que puede distraer y dificultar el aprendizaje efectivo. Este trabajo que presentamos acá es parte del trabajo de investigación que llevamos a cabo en la Universidad del Pacífico, específicamente en el grupo de investigación de ver los factores que fomentan o inhiben el aprendizaje individual y colaborativo desde el punto de vista cognitivo, ¿no? Ustedes pueden ver, si ustedes le escanean a través de su cámara a este QR, podrán ver ahí el documento que hemos trabajado. Esta ponencia se basa en el estudio que se ha publicado en la revista Iberoamericana de Educación a Distancia con el título Los detalles seductores en el aprendizaje en línea de matemáticas. Como les dije, puede descargar el estudio escaneando este QR que está en la pantalla.
El estudio lo trabajamos con los siguientes estudiantes. Gabriela Centeno, o mejor dicho, el artículo lo trabajamos con los siguientes estudiantes: Gabriela Centeno, Janet Legarda, Amelia Bravo y Marcia Guarema, que se unió al equipo para trabajar más en el artículo científico. Eh, Ellos o ellas son estudiantes o fueron estudiantes de la maestría de investigación, la maestría en educación, tecnología e innovación de esta universidad, y espero que esta ponencia la encuentre muy útil para su práctica educativa. Así que le puede escanear con su teléfono este código QR para que descargue el artículo científico, que es gratuito y está publicado tanto en inglés como en español en una de las revistas Q1 más importantes en la región. Bien, una suposición generalizada es que las tecnologías digitales contribuyen a la innovación y a la mejora en la educación y en el aprendizaje. Estas tecnologías abarcan dispositivos, aprendizaje, materiales multimedia, que incluyen gráficos, textos, canales de comunicación, que usualmente se cobijan bajo el término de aprendizaje en línea y pretenden fomentar la adquisición de conocimientos. Para asegurar este entusiasmo de mucha gente que está pues, detrás de los últimos avances de las tecnologías, es decir, para sacar provecho a las tecnologías que se utilizan en los entornos de aprendizaje, el diseño de los entornos digitales deberían considerar las características de la arquitectura cognitiva humana. Los aspectos más relevantes de esta arquitectura son la memoria de trabajo, la memoria a largo plazo y los procesos que ocurren entre ambas memorias. Debo anticipar también a mis queridos oyentes que la arquitectura cognitiva humana es uno de los temas fundamentales de formación docente actualmente, por ejemplo, en la reforma que se ha dado en Inglaterra, la reforma que se está dando en Reino Unido, en Australia y en algunos otros centros educativos en los Estados Unidos, ya tienen en cuenta la arquitectura cognitiva humana. Y también podemos anticipar que aquí en el país hemos también avanzado con los diálogos, con las conversaciones, para que la arquitectura cognitiva humana, los mitos de la educación contemporánea, la teoría de la carga cognitiva del aprendizaje multimedia, sea un elemento sustancial para la formación y la evaluación de los docentes. El principio multimedia es un hallazgo que se ha derivado de la investigación de esta arquitectura, que considera el procesamiento de la información en la memoria de trabajo. Este principio sugiere que la adquisición de nueva información en la memoria a largo plazo se ve mejorada cuando se eliminan los detalles textuales y gráficos externos de una lección multimedia basada en computador. La memoria a largo plazo es el repositorio de información que nosotros tenemos. Cada persona recuerda algo y los científicos le han denominado a ese reservorio de información memoria a largo plazo. Los detalles seductores, al parecer, cuando se ponen imágenes, palabras, sonidos que son interesantes en la presentación, aparentemente, bueno, según la investigación, inclusive de eye tracking, la investigación del movimiento ocular, se ha encontrado que estos demandan recursos atencionales por el movimiento ocular asociado a diferentes fuentes de información, lo cual reduce aparentemente el procesamiento de la información que requiere realmente ser aprendida. Este efecto se observa comúnmente en estudiantes que no tienen conocimientos previos sobre el material. Sin embargo, a pesar de que ya tenemos muchos años de investigación, aún no está claro cómo interactúan los detalles seductores que se saben que afectan negativamente al aprendizaje, cómo estos interactúan con el conocimiento previo y si esto ocurre en condiciones de aprendizaje ecológico o en condiciones de aprendizaje, digamos, como el caso de la educación en línea. En consecuencia, este estudio que voy a presentar ahora presenta una revisión de literatura actual sobre los gráficos seductores y del conocimiento previo, así como unos resultados de 2 estudios que llevamos a cabo con estudiantes escolares aquí en el Ecuador, que involucran materiales de aprendizaje en el campo de matemáticas específicamente. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es aprendizaje en línea. En primer lugar, el aprendizaje en línea, en e-learning, como se dice también, implica básicamente la entrega de información educativa a través de plataformas digitales, con el propósito de que nuestros estudiantes adquieran conocimientos y habilidades. Aunque el aprendizaje en línea ha sido teorizado e investigado desde múltiples y variados enfoques teóricos,
en este trabajo que estamos trabajando, estamos presentando, se asume que la efectividad del aprendizaje en línea más bien depende no tanto de la plataforma que se utilice necesariamente, sino más bien de cómo se diseña y se utiliza la plataforma en la instrucción, ¿ya? Cómo esta enseñanza que se hace se alinea con los objetivos a adquirir, con los conocimientos que se espera que los estudiantes adquieran. Y específicamente, cómo la educación en línea tiene en cuenta las características de los estudiantes. Gracias al uso o el desarrollo de la inteligencia artificial, esta idea esperemos sea un poco más evidente, porque podríamos hacer que las plataformas o la instrucción o la enseñanza sea más ajustada a los requerimientos de conocimiento de los estudiantes. En este contexto del aprendizaje multimedia, en este contexto del e-learning, del aprendizaje en línea, perdón, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia puede ser una perspectiva teórica muy sólida. Se ha utilizado previamente ya para investigar entornos virtuales, por lo cual podemos también utilizarla para entender un poquito más el efecto de los detalles seductores en las condiciones de aprendizaje en línea de matemáticas. El aprendizaje multimedia sugiere, o esta teoría sugiere, que las personas aprenden mejor cuando los materiales de aprendizaje incluyen gráficos en lugar de solo utilizar materiales con texto. O sea, utilizar textos y gráficos en lugar de solamente texto. Hay tres supuestos principales de esta teoría. Número uno, que las personas tenemos dos canales separados para procesar información visoespacial e información auditivo-verbal, que básicamente se refiere a nuestros ojos y nuestros oídos y la información que se crea en nuestra mente a partir de la estimulación de ambos canales. Ese es un primer supuesto, que el aprendizaje ocurre gracias a que esos dos canales los tenemos acá. Inclusive las personas que no pueden ver u oír crean representaciones mentales a través del tacto, pero esa representación mental no tiene la calidad de la observación o de escuchar la información de aprendizaje. Por eso esos dos canales son fundamentales para un aprendizaje efectivo. Un segundo elemento, un segundo supuesto de esta teoría es que todos tenemos una capacidad limitada de procesamiento de información. Es decir, todos tenemos una memoria de trabajo que es como un embudo, como un cuello de botella, donde entra muy poca información. Y de esa poca información, muy poco queda en nuestra memoria a largo plazo. Un tercer elemento es que el aprendizaje multimedia ocurre cuando los estudiantes están procesando activamente la información. Es decir, cuando los estudiantes están escuchando atentamente, están viendo la información, pero están también pensando en cómo se asocia esa información con lo que yo ya sé. Ese procesamiento activo genera aprendizaje. Eso permite la construcción de un modelo mental coherente. Desde esta perspectiva, el aprendizaje en línea puede ser más efectivo cuando se guía a los estudiantes en la selección de información relevante de una lección multimedia. Cuando se fomenta la creación y organización de una representación mental en nuestra memoria de trabajo. Y cuando se promueve la integración de esta información en la memoria a largo plazo. Ahora bien, la información relevante con textos, es decir, la información que se tiene que aprender con textos e imágenes, cualquier información impone carga cognitiva en la memoria de trabajo. Es decir, nosotros por el hecho simple de estar atendiendo la información, por el hecho de estar viendo el movimiento de una imagen, eso ya nos está tomando recursos de memoria de trabajo. Solo eso. Si la información es más compleja, si hay más movimiento o más información o más números en la pantalla, eso va a requerir mayor recursos mentales de nosotros. Eso con la información que tenemos que aprender. Con respecto a la información que no es relevante, la información seductora que se ubica en una multimedia, en un video, en una diapositiva o en la realidad virtual, por ejemplo, que ahora se está poniendo más de moda, esas imágenes también consumen recursos atencionales. También demandan que los estudiantes atiendan. Y al atender esas imágenes o esas palabras o esos sonidos interesantes, pero que no están asociados con la meta de aprendizaje, eso impone una carga cognitiva que se llama carga cognitiva ajena, que no está asociada a la tarea y que de alguna manera interfiere
con el aprendizaje, porque esa imagen, esos sonidos, esas palabras seductoras interesantes, no le permiten al estudiante representar esa información en la memoria a largo plazo, la información que tiene que aprender, resta tiempo, resta esfuerzo del aprendizaje. Por lo tanto, eso hay que minimizarse cuanto sea posible o removerlo completamente de la información, de la multimedia. Bueno, no toda la información incluida en las lecciones multimedia es igualmente efectiva. Según el principio de coherencia, es un principio que se ha investigado ya por muchos años, las personas comprenden y aprenden más cuando se excluyen los gráficos, las palabras, los sonidos, los símbolos que no están relacionados con la información que se está aprendiendo. En cuanto a los gráficos, Sun y Meyer han definido tres tipos de gráficos. Los gráficos instructivos, que son aquellos que el profesor incluye en las presentaciones para representar lo que se quiere aprender. Eso facilita la comprensión de la información, aumenta el interés del estudiante y está relacionado directamente con la meta de aprendizaje. Además, impone una carga cognitiva intrínseca. ¿Por qué intrínseca? Porque lo que los estudiantes ven, lo que los estudiantes están percibiendo, es lo que tienen que aprender. Esa carga cognitiva que está asociada a la información que se debe aprender es carga cognitiva intrínseca, porque es propia de lo que se debe aprender. Por ejemplo, en este estudio, en una lección sobre el cálculo del volumen de los cilindros, se presenta una imagen de un cilindro. Simple, si hablamos de cilindros, presentamos un cilindro y ponemos las palabras que señalan en el cilindro la base y la altura. Los estudiantes novatos y avanzados, o el conocimiento previo, es un factor importante, puesto que estos estudiantes, según su nivel de conocimiento previo, exigen un rendimiento diferente en una tarea, de acuerdo a lo que tiene almacenado en su memoria a largo plazo. Para los novatos, parece que es más efectivo recibir un alto nivel de apoyo, un alto nivel de orientación, con una integración adecuada de textos e imágenes o gráficos. Sin embargo, la efectividad de los materiales que tiene gráficos y textos relevantes se revierte o se invierte cuando los estudiantes tienen conocimientos relevantes del material en la memoria de largo plazo. Los estudiantes avanzados tienen un mejor desempeño que los estudiantes novatos, probablemente porque recurren a la gran cantidad de información relevante que tienen en su memoria de largo plazo. Esa memoria de largo plazo no les limita, no existen las restricciones de la memoria de trabajo. La memoria de trabajo solo restringe la información cuando es nueva, pero cuando el estudiante sabe sobre el tema, esos límites de la memoria de trabajo simplemente desaparecen porque el procesamiento de la información es desde adentro, desde nuestra memoria a largo plazo. Sin embargo, el rendimiento de los estudiantes puede verse comprometido, en el caso de los estudiantes avanzados, cuando ya saben del tema, este rendimiento de ellos se puede comprometer cuando reciben materiales que incorporan un alto nivel de apoyo y orientación que no necesitan. Por ejemplo, si el estudiante ya sabe sobre el cilindro, ponerle un cilindro que diga cuál es la base, la altura, eso es irrelevante y le genera una carga cognitiva ajena. Bueno, a esto se le ha llamado, según Slava Kalyuga, un profesor de la Universidad de New South Wales de Australia, él le ha denominado efecto de reversión de la experticia, que consiste una vez más, en que los estudiantes avanzados reciben información con mucho detalle, como si fuese un novato, y eso genera una carga cognitiva ajena, porque tiene que procesar información que ya sabe, tiene que relacionar la información que ya sabe con lo que está en la diapositiva, y ese proceso de articulación, de tratar de relacionar lo que yo sé con lo que está, genera un desempeño más bajo. Por lo tanto, el diseño multimedia para estudiantes avanzados debe evitar las imágenes y palabras que sean redundantes, es decir, la información que ya los estudiantes saben, y más bien incrementar progresivamente el nivel de complejidad de los materiales para incluir información que ellos requieren. Ahora bien, una mayor capacidad cognitiva la mayor capacidad cognitiva de los estudiantes avanzados, debido a que tienen información en su memoria a largo plazo, esa mayor capacidad que tienen
puede reducir la carga cognitiva ajena asociado con los detalles seductores y decorativos. Eso es lo que se ha encontrado, pero existen muy pocos estudios, muy poca investigación empírica al respecto. Por ejemplo, hay un estudio muy lindo de Magner y sus colegas que estudiaron el efecto de los detalles decorativos en el rendimiento en pruebas de transferencia cercana y lejana en geometría básica. Por ejemplo, usaron líneas paralelas, ángulos complementarios, suma de ángulos, ángulos verticales, entre otros. Ellos encontraron que los novatos aprendieron más con materiales sin detalles decorativos que con ellos en las pruebas de transferencia cercana. ¿Ok? Sin embargo, los estudiantes avanzados aprendieron más con los detalles decorativos que sin ellos en las mismas pruebas de transferencia cercana. En las pruebas de transferencia diferida, los estudiantes avanzados obtuvieron un mejor rendimiento que los novatos y no se encontraron efectos de interacción. Al parecer, los detalles seductores que tienen un nivel de atracción menor que los detalles, los decorativos en relación con los detalles seductores, facilitan el aprendizaje de los estudiantes avanzados. Hay otro estudio de Wang y Adesoft que se publicó en el año 2016 que compararon tres tipos de materiales: materiales sin detalles seductores, materiales con detalles seductores al principio de la clase, materiales con detalles seductores al final de la lección. Tres tipos de materiales. Esto lo hicieron con un tema de geografía sobre la formación de la Tierra. Ellos encontraron que los novatos sin conocimiento previo que recién entraban en la clase, sin detalles seductores, tenían un rendimiento mejor en comparación con los que aprendieron con los otros materiales, con los materiales seductores al principio o al final. Sin embargo, los estudiantes avanzados aprendieron más sin detalles seductores y con detalles seductores al final que con detalles seductores al principio de la lección. Hay otro estudio de Fry y sus colegas que se publicó en el 2019 que también examinaron el efecto del conocimiento previo, pero en interacción con la presión durante el aprendizaje. Cuando los estudiantes son novatos, la inclusión o la omisión de detalles seductores no afectaron el aprendizaje en la condición de baja presión. Pero en una condición de aprendizaje con alta presión, los novatos aprendieron más con detalles seductores que sin ellos. Estos factores no produjeron resultados diferentes en los estudiantes avanzados. Como se dan cuenta, los resultados parecen apoyar parcialmente. Los resultados no son del todo favorables a la hipótesis de que el aprendizaje con imágenes decorativas y seductoras impone un procesamiento ajeno a la memoria de trabajo, solamente en los estudiantes novatos. No está claro todavía en la literatura científica este punto. Sin embargo, se desconoce, a pesar de esto, se desconoce de si estos resultados son consistentes en dominios de matemáticas y bajo las condiciones ecológicas del aprendizaje en línea sincrónica, como ocurre, por ejemplo, en este momento. Por eso, el presente estudio tuvo como objetivo examinar el principio de coherencia, específicamente los detalles seductores, en el aprendizaje de matemáticas en línea. Eso se hizo en sesiones sincrónicas, donde intervienen muchos factores que no están presentes en los estudios de laboratorio, que se controla todo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta de investigación fue si una lección multimedia impartida a través de clases sincrónicas, con gráficos instructivos, mejora el resultado del aprendizaje de los estudiantes en matemáticas en comparación con lecciones con gráficos seductores y sin gráficos. Una segunda pregunta fue si el conocimiento previo, es decir, estudiantes con conocimientos novatos y avanzados, ese conocimiento previo modera un potencial resultado de aprendizaje diferenciado por estos tipos de gráficos. Bueno, conducimos dos experimentos, ¿no? Dos experimentos, uno para cada una de estas preguntas de investigación. Para el experimento 1, tuvimos el propósito de probar la siguiente hipótesis. Escuchen bien, aprender con gráficos instructivos fomenta un mejor rendimiento, un menor esfuerzo mental y una mayor eficiencia que aprender con gráficos seductores. Esa fue la hipótesis 1. O sea, aprender con gráficos instructivos mejora el rendimiento, reduce el esfuerzo mental y aumenta la eficiencia cognitiva.
La otra hipótesis fue que aprender sin ilustraciones, o sea, sin imágenes, solo el texto, aprender sin ilustraciones fomenta un rendimiento más alto, menos esfuerzo mental y mayor eficiencia que aprender con gráficos seductores. Estas hipótesis las hicimos con base en la teoría de la carga cognitiva y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia, ya que estas teorías, con otros estudios previos, anticipan que el hecho de incluir información no relevante interfiere con el procesamiento de la información relevante. Por lo tanto, se reduce el aprendizaje. Si esto es cierto, la hipótesis que surge de esta teoría es que incluir gráficos instructivos es mejor que incluir gráficos seductores. E inclusive, no tener gráficos en una clase es mejor que los gráficos seductores. No tener gráficos. ¿Por qué? Porque el no tener gráficos seductores haría que los estudiantes se enfoquen más en la información, aunque no tenga ilustraciones, y eso es mejor que la atención enfocada en los detalles seductores. Este estudio, en cuanto al método específico, este estudio involucró 156 estudiantes ecuatorianos de una escuela del Cantón Rumiñahui, en la provincia del Pichincha. Esto se hizo como parte del estudio de matemáticas. Hubo 80 varones y 74 mujeres, lo cual pues da cuenta de una muestra que está balanceada en términos de género. La edad fue de 14.8 años. O sea, estamos hablando de estudiantes que están en la secundaria. Los participantes no habían recibido ninguna instrucción previa sobre el tema de las figuras geométricas o de las formas geométricas. Además, los estudiantes recibieron una compensación académica por su participación durante todo el estudio. Finalmente, este estudio fue autorizado por los ejecutivos, por las autoridades de la universidad, de la institución educativa, y también los padres fueron debidamente informados sobre el estudio y proporcionaron toda la autorización necesaria. El diseño contó con 3 condiciones: gráficos instructivos, gráficos seductores y sin gráficos. Y se llevaron a cabo durante 45 minutos el estudio. Los estudiantes se aleatorizaron, se distribuyeron de forma aleatoria y fue implementado por uno de los autores de este estudio. Aquí tenemos unos ejemplos de materiales, ¿no? Estos materiales que están en pantalla se pusieron a través de la plataforma Teams, se utilizaron cuestionarios electrónicos para las pruebas y se utilizó PowerPoint. El material, aquí ustedes tienen 2 muestras. El material de la izquierda tiene pues la imagen relevante más el texto relevante. El de la derecha está el mismo texto, pero con una imagen seductora. Aquí en Ecuador se puso de moda el Cilindroman, ¿no? En Quito creo que fue, donde hubo un evento, alguien quería robar a un tanquero y el chico que estaba arriba pues cogió el tanque y se lo lanzó. Y se inventó el nuevo héroe de Ecuador, el Cilindroman. Entonces, como estaba de moda ese Cilindroman, le pusimos como uno de otros detalles seductores dentro de la diapositiva. ¿Okay? En cuanto al rendimiento, se midió antes y después de la presentación multimedia. Consistió en 6 preguntas de opción múltiples sobre el tema. Y cada pregunta tenía 4 opciones, cada uno se punteaba con un punto, otras de 2 puntos hasta 4 puntos según el nivel de complejidad. También se midió el esfuerzo mental, es decir, cuánto el estudiante cree que se ha esforzado para hacer la tarea, con una escala del 1, donde se dice que es muy, muy bajo esfuerzo mental, hasta 9, que es muy, muy alto esfuerzo mental. Y basados en estos 2 valores se calculó la eficiencia cognitiva, que es una fórmula que por el espacio no la puedo compartir, pero hay que calcular las puntuaciones Z, eso se hace con estadística, y luego pues con una fórmula se combinan ambas fuentes de información y sale de ahí pues la eficiencia cognitiva. Bueno, vamos a ver un poquito de los resultados. Esta parte es muy compleja, así que si usted puede tomar una captura, ayudaría mucho para que luego de la conferencia usted pueda analizar con detalle, pero vamos a ver
algo al respecto, ¿no? Bueno, en nuestros análisis mostraron estas diferencias, ¿no? Ustedes pueden ver aquí las medias. Esta es la media, esta es la desviación estándar. Aquí están los tres grupos: gráficos instructivos, seductores y sin gráficos. Este es el rendimiento o el aprendizaje que ellos lograron. Aquí tenemos, por ejemplo, los gráficos instructivos que sacaron 6.14, gráficos seductores 1.94 y sin gráficos 4.49. Como se dan cuenta, hay una diferencia a primera vista. Igual esto requiere un tratamiento estadístico mucho más profundo para ver si estas diferencias son realmente significativas, pero a simple vista se puede ver que hay una potencial diferencia. Igual con el esfuerzo mental. En el esfuerzo mental hay unas diferencias que podrían ser significativas. Y aquí tenemos la eficiencia calculada estadísticamente. Bueno, con respecto al rendimiento que está acá arriba, encontramos realmente una diferencia significativa. ¿Ok? Las imágenes instructivas resultaron en un rendimiento más alto en comparación con las imágenes seductoras y que sin imágenes. Es decir, el 6.14, estadísticamente hablando, a través de una prueba nueva, se encontró que realmente es mayor que las otras dos condiciones. También se encontró que el material sin gráficos, el 449, realmente es mayor que 1.94. ¿Ok? En cuanto al esfuerzo mental, encontramos que no hay diferencia. Aunque aquí se puede ver que el gráfico instructivo tuvo un desempeño más bajo que los detalles seductores y el sin gráficos tuvo menos esfuerzo mental, estadísticamente hablando, usando una prueba de análisis de varianza, encontramos que no hay diferencia entre estos tres valores. Entonces podemos decir que entre estos tres hay un igual esfuerzo mental. Como veremos luego, se presume que este igual esfuerzo mental no tiene que ver con que los tres se esforzaron por fuentes iguales de carga cognitiva, sino por factores diferentes. Pero bueno, eso veremos luego. Finalmente, con respecto a la eficiencia, aquí también se ve una clara diferencia donde hay un 57 frente a menos 77.19. Y nuestro análisis de varianza realmente encontró una diferencia significativa que sugiere que el material con imágenes instructivas fue más eficiente que el material con imágenes seductoras y también más eficiente que el material sin imágenes. También encontramos que el material sin imágenes fue mejor que el material con gráficos seductores. Bueno, este experimento inicial tuvo como objetivo probar si había una diferencia entre los tres tipos de gráficos. Nuestra hipótesis era de que aprender con gráficos instructivos permite un mejor rendimiento, menos esfuerzo mental y más eficiencia, ¿no? Que los detalles seductores. Esta hipótesis fue parcialmente respaldada, ya que nuestros datos solo apoyaron a los resultados del desempeño y a la eficiencia. Al parecer, eh, o en general, nuestros resultados son consistentes con los resultados previos de otras investigaciones conducidas con otros estudiantes en otros continentes, en otros investigadores, de la ventaja de aprender con gráficos instructivos. Parece que los gráficos instructivos impusieron una carga cognitiva intrínseca que indujo a los estudiantes a la creación de una representación mental mucho más coherente del material, lo cual dio resultado a una mejor retención de la información en la memoria a largo plazo. El resultado con respecto al esfuerzo mental sugiere que el material que incluía gráficos instructivos impuso una carga cognitiva similar al material con gráficos seductores. Ojo, esto no implica que ambos tipos de gráficos indujeran un procesamiento similar en la memoria de trabajo. Es probable que los gráficos decorativos aumentaran el interés cognitivo, es decir, llevó a los estudiantes a que aumenten más su atención, aumenten más sus procesos cognitivos asociados al material, es probable. Por otro lado, los gráficos seductores podrían haber consumido los recursos de atención, lo cual puso en desventaja
a los estudiantes porque interrumpió o desvió la atención de la memoria de trabajo y eso impidió pues, la adquisición de un modelo de memoria, un modelo coherente de la información. El resultado de la eficiencia, como es una combinación estadística de los dos previos resultados, pues sugiere que, como se vio en pantalla, los gráficos instructivos sean mucho mejores. Es decir, aunque ambos tipos de materiales imponen una carga cognitiva similar, aprender con gráficos instructivos es más eficiente cognitivamente en términos de logro académico. Nuestra segunda hipótesis fue que los estudiantes sin gráficos tendrían unos niveles más altos en rendimiento, menor esfuerzo mental y mayor eficiencia que aquellos que aprenden con gráficos seductores. Bueno, nuestros resultados también parcialmente respaldan esta expectativa, ya que se encontró evidencia solamente para el rendimiento y para la eficiencia. Es decir, esperábamos que la eliminación de gráficos seductores reduzca el procesamiento mental superfluo o la carga cognitiva ajena, y eso podría reducir la demanda cognitiva de la memoria de trabajo. Sin embargo, nuestro resultado sugiere que la eliminación de gráficos interesantes, si bien mejora significativamente el rendimiento, no implica una reducción de carga cognitiva. Una explicación alternativa de ese resultado podría ser que la carga mental fue un factor mediador, es decir, la información esencial del material impuso una carga cognitiva intrínsecamente alta cuando se elabora cuando el estudiante tiene que elaborar el material mentalmente, mientras que los detalles seductores impusieron una carga cognitiva ajena alta que impuso un tiempo adicional para comprender el material. Es decir, el esfuerzo mental alto asociado con los gráficos instructivos proviene de una fuente diferente a la fuente de información de los gráficos seductores. Vamos rápidamente con el experimento 2. El experimento 2 es interesante porque habiendo visto que en efecto, tal como lo han encontrado otros estudios, el rendimiento mejora cuando se excluye los gráficos seductores, aunque nuestro resultado de esfuerzo mental pues no tuvo como apoyo de parte de los datos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y si los estudiantes saben más, qué pasaría? Este experimento 2 tiene el propósito justamente de probar el conocimiento previo. Para eso trabajamos con estudiantes que tenían conocimiento previo porque se les había dado ese tema previamente versus estudiantes que eran nuevos. La hipótesis fue que cuando los estudiantes son novatos, los gráficos instructivos promueven mejores resultados de aprendizaje que los gráficos seductores. De manera similar, los gráficos decorativos, aquí introducimos ya los gráficos decorativos. Los gráficos decorativos fomentan resultados de aprendizaje superiores que los gráficos seductores. Sin embargo, cuando los estudiantes son avanzados, cuando tienen conocimiento previo del tema, los gráficos instructivos y decorativos producen un resultado de aprendizaje similar a los gráficos instructivos. Seductores. Vamos a hablar un poquito del método. Por el tiempo voy a avanzar un poquito más rápido. Trabajamos solamente con 163 estudiantes. De igual manera hubo 75 hombres y 88 mujeres, que es casi igual. La edad fue un poco menor. Hubo estudiantes con un promedio de edad de 12.99 años. Igual se lo hizo dentro de la materia de matemáticas. Las autoridades autorizaron pues, el estudio, igual los padres. Los estudiantes recibieron 10 puntos. Este es otro grupo de estudiantes, no es el mismo grupo del anterior estudio. Este es otro grupo completamente diferente. Ningún estudiante de este segundo estudio se utilizó en el primer estudio. Fueron completamente diferentes. Estos recibieron 10 puntos por su participación y por su esfuerzo. ¿Qué más? Hicimos unos análisis para determinar si había diferencia entre los novatos y avanzados. Hicimos ese análisis a través del ANOVA y encontramos que en efecto hay una diferencia significativa, ¿no? Tuvimos entonces dos grupos de estudiantes, novatos y avanzados, y cada uno de estos grupos recibió 3 tipos de materiales. Materiales con gráfico instructivo, con gráfico decorativo y con gráfico seductor, ¿no? Todo fue aleatorizado y para esto se utilizó en cambio la plataforma Zoom. Aquí tenemos una muestra del material, ¿no? Acá arriba tenemos, el tema fue de vectores, es un tema de matemáticas también, ¿no? Aquí tenemos el concepto, acá tenemos la imagen instructiva con la explicación,
Aquí tenemos una vez más el concepto, la imagen y un detalle decorativo, un paisaje. Aquí utilizamos paisajes, cosas que pueden hacer que la imagen tenga un poco de color, que genere interés, pero no es algo relevante. Esta de acá sí. Aquí tenemos el concepto, la imagen relevante y aquí tenemos un GIF. Este es una imagen que en GIF está en movimiento. Estas tres formitas humanas están caminando sobre estas rueditas que están moviéndose también, ¿no? Entonces, este es un detalle seductor que hace que la imagen o la presentación sea más interesante, más chévere, ¿no? Entonces, utilizamos este tipo de imágenes en diferentes diapositivas. Eh, Vamos un poquito con el método. Perdón, vamos con los resultados directamente. Bien, como les dije, los resultados los trabajamos con un análisis ANOVA de 2 por 3. 2, Desde el jueves 8 de agosto, generales 8 dólares. Y el 3, pues, tipo de gráfico instructivo, decorativo y seductor. Solo tuvimos una variable dependiente, el desempeño, a diferencia del otro estudio que incluimos la variable dependiente de esfuerzo mental y de eficiencia. Acá solo el desempeño. Este gráfico puede resumir mucho de lo que lo diría por una tabla. Bueno, en general se encontró, primero que todo, veamos el gráfico. Este gráfico se lo puede leer de la siguiente manera. Aquí tenemos imagínense que tenemos aquí una línea imaginaria, ¿no? Y acá tenemos otra línea imaginaria. Muy bien, esas líneas están dentro de estos ejes. Aquí tenemos el eje de las variables independientes novato avanzado, ¿no? 2 líneas acá. Y aquí tenemos el desempeño en esta línea vertical, ¿no? Entonces, el rojo, la línea roja, significa detalle decorativo. La línea azul, el instructivo, y el verde es seductor. Ok, aquí tenemos 2 grupos de estudiantes. No es que el estudiante novato se hace avanzado, que esa es una forma errónea de leer este gráfico. No, sino que tenemos 2 grupos simultáneos que se están trabajando, se están midiendo. Entonces, simultáneamente tenemos aquí 2 grupos y 3 condiciones por 2 grupos, 6 condiciones. El novato, cuando estudia con detalle seductor, mira el desempeño. Está un poquito más abajo de 6.5. El avanzado, con el mismo gráfico, la misma información, mire el nivel que logró. Está por más o menos 8.5, ¿no? Más o menos. Miren esta diferencia. El mismo material, la misma información, los mismos detalles seductores. Todo igual, solo cambia el conocimiento previo. El desempeño del estudiante avanzado es muy superior al del novato, solamente por incluir, en el novato en este caso, al incluirle detalles seductores, mire cómo decae el desempeño. Vamos con el detalle decorativo que es el rojo. Hay un patrón similar. El estudiante novato aprende un poquito más, alcanza un poquito a la puntuación de 8, pero el avanzado aprende un poco más, alcanza un poco la puntuación de 9. ¿Ya? ¿Qué pasa con el instructivo? Mire, el novato que aprende con material instructivo tiene un desempeño superior a estos de acá, o al menos superior al seductor. Y el avanzado, en cambio, tiene un desempeño similar. ¿Ya? Al avanzado parece que lo conviene un poquito más el decorativo. Bueno, nuestros análisis estadísticos demostraron que en efecto hay una diferencia aquí en los novatos. Encontramos que aprender con detalles seductores produce más bajo desempeño que aprender con imágenes instructivas y decorativas. Pero no encontramos diferencia necesariamente entre estos dos de acá. ¿Ok? No hubo diferencia entre estos dos de acá. Pero en todos los casos, aprender con detalles seductores produce un desempeño más bajo que los dos de acá. Mientras que en los avanzados, si bien el detalle decorativo parece que tiene un desempeño superior,
nuestro análisis encontró que no hay diferencia entre estos dos. Es decir, para los avanzados da igual aprender con decorativo, con seductor o con instructivo. Este estudio proporciona evidencia para la expectativa que teníamos de y que es consistente con el primer estudio, de que los gráficos instructivos guían a los estudiantes en el aprendizaje, en la selección de información, que eso induce un mejor conocimiento, una mejor representación del material. Los gráficos instructivos mejoran la comprensión del material y la adquisición de la memoria a largo plazo. Estos resultados también respaldan la segunda hipótesis de que los gráficos decorativos conducen a un mejor resultado de aprendizaje. Si bien los detalles decorativos solo inducen un interés situacional, es decir, captan la atención del estudiante, nada más. Pero esa captación de la atención del estudiante genera un mejor desempeño que captar la atención de los estudiantes con detalles seductores. También tuvimos la hipótesis de que el conocimiento previo, o los estudiantes con mayor nivel de conocimiento previo, tendrían un desempeño similar y en efecto los resultados confirman esta hipótesis. Es decir, que el conocimiento previo guía inclusive qué ver y qué no ver en una presentación multimedia. Estos resultados se explican completamente por la teoría de la carga cognitiva, que dice que mientras la memoria de trabajo es altamente limitada cuando los estudiantes procesan algo nuevo, la memoria a largo plazo más bien reduce esa limitación de la memoria de trabajo. Una vez que la información se adquiere en la memoria a largo plazo, los estudiantes amplían sus capacidades, con lo cual la atención que demandan los detalles seductores no es perjudicial. Es decir, los estudiantes avanzados, que tienen una capacidad cognitiva mayor por tener más conocimiento, pueden evitar elementos distractores o seductores y pueden identificar los elementos de información más relevantes o que tienen que aprender. En general, estos resultados dan luces de cómo trabajar en los entornos virtuales. La educación en línea, la educación virtual, es posible gracias a que tenemos un gran desarrollo tecnológico. Tenemos una gran variedad de tecnologías, información con diferente presentación. Hay una facilidad de acceso a múltiples herramientas digitales, tenemos cursos virtuales, MOOC, TikTok y otras cosas. Sin embargo, a pesar de tener un tremendo desarrollo tecnológico, las capacidades cognitivas de los estudiantes no han cambiado, siguen siendo iguales. Somos altamente limitados cuando aprendemos algo nuevo. El advenimiento de las tecnologías no ha cambiado nuestra capacidad cognitiva. Por lo tanto, es crucial que los diseños de aprendizaje, los diseños de la educación en línea, sea más efectiva al tener en cuenta qué es lo que fomenta un mejor aprendizaje o qué es lo que fomenta un más bajo desempeño. Este estudio es una pieza pequeña de información que revela un poco la importancia del diseño instruccional informado científicamente. El primer estudio demostró cómo los gráficos multimedia mejoran los resultados de aprendizaje en matemáticas en lecciones como estas que tenemos en pantalla, como lo que estamos haciendo en este momento con estudiantes que están en clases en línea. El segundo estudio muestra que el conocimiento previo es más relevante. Cuando es bajo nivel de conocimiento, es relevante el tipo de instrucción, el tipo de gráfico. Pero cuando los estudiantes ya tienen conocimiento, el tipo de imagen o de gráfico no es relevante. El efecto positivo de los detalles decorativos puede interpretarse desde un punto de vista emocional. De hecho, hoy tenemos la teoría cognitivo-emocional del aprendizaje multimedia, que se desarrolló, creo que en el 2009 por la profesora Roxana Moreno. Ella hablaba un poco del diseño emocional. O sea, los gráficos decorativos podrían haber aumentado la motivación de los estudiantes, los decorativos. Y al aumentar la motivación por el material, porque lo ven lindo, lo ven atractivo,
Eso podría haber hecho que los estudiantes estén más pendientes de lo que se va a aprender. ¿Ok? Eso podría haber ayudado, pero eso se entiende solamente desde el punto de vista motivacional de la teoría de la activación. En conclusión, el efecto negativo de los detalles seductores inhibe o significa una inhibición del aprendizaje de matemáticas en clases multimedia a través de videoconferencia. Las lecciones multimedia en línea o sincrónicas que incluyen gráficos instructivos mejoran sustancialmente el desempeño o el aprendizaje en comparación con los gráficos seductores. Del mismo modo, los gráficos decorativos aumentan más aprendizaje, más rendimiento que los gráficos seductores. Quizás porque aumentan el interés del estudiante cuando está aprendiendo o antes de comenzar a leer el material de estudio. Sin embargo, cuando los estudiantes ya tienen conocimientos previos, al parecer no es relevante el tipo de gráfico. Los estudiantes avanzados parece que no toman en cuenta los detalles seductores y se enfocan en información relevante. Esta investigación es interesante, porque también abre posibilidades de futuros estudios. Por ejemplo, en este segundo estudio no incluimos las mediciones de carga cognitiva o de esfuerzo mental. También en los futuros estudios podrían replicar estos dos experimentos, incluyendo mediciones de carga cognitiva separada. El esfuerzo mental que incluimos en el primer estudio mide, digamos, la carga cognitiva general, porque es esfuerzo mental. Pero hoy en día, por ejemplo, Jimmy Lipping ha trabajado una escala para medir la carga cognitiva en dos, por separado, intrínseca y ajena. Los futuros estudios podrían incluir esas dos mediciones de carga cognitiva. También los futuros estudios podrían, por ejemplo, ver el efecto de otros detalles que podrían ser decorativos, como por ejemplo las cámaras del Zoom o las imágenes de las cámaras de los estudiantes, de la videoconferencia, las imágenes estáticas del perfil, entre otros. También, gracias a que tenemos cada vez más acceso a las tecnologías de seguimiento ocular, los estudios futuros podrían incluir justamente el seguimiento ocular mientras ven las diapositivas para saber cuál tipo de interacción ocular es la que genera un mejor, para inferir por lo menos un poco de cuál genera mejor desempeño y cuál genera más bajo desempeño, según el tipo de multimedia que se presenta. Ahora bien, este estudio tiene claras implicaciones para la práctica educativa, queridos estudiantes y queridos todos. El diseño de materiales multimedia y entornos en línea debe considerar las capacidades y limitaciones de los estudiantes principiantes y avanzados. Esto implica que podríamos nosotros incorporar en los estudios en línea o e-learning cuestionarios que se configuren para que capte el conocimiento previo de los estudiantes. Si el estudiante tiene un bajo nivel de conocimiento previo, pues el sistema le podría entregar material limpio de detalles seductores. Pero si el estudiante tiene pues conocimiento más avanzado, se le podría poner información con algo de detalles seductores para generar un poco de interés situacional quizás, ¿no? Aunque recomendamos realmente que no se lo haga, sino que se pase un tema nuevo, porque si es avanzado requiere más bien más instrucción en nuevos temas que repetir la misma instrucción. También este estudio tiene implicaciones para el diseño de materiales en general, el material interactivo, pero también para el material textual, ¿no? Por ejemplo, hoy tenemos editoriales que trabajan produciendo material para los estudiantes en educación primaria, secundaria o educación superior, y lo que recomendamos es que evite el detalle seductor, porque no sabemos si el que está leyendo es avanzado o novato. Si el material es para aprender, es para un estudiante novato. Por lo tanto, remueva todos los detalles seductores de ese material. Aquí les dejo una colección de materiales que ustedes pueden leer. El material que está a la izquierda es la tercera edición del libro de aprendizaje multimedia. El de en medio es la tercera edición también del Cambridge Handbook, que compila la investigación de la teoría de la carga cognitiva y el aprendizaje multimedia, todo en uno. El de la derecha es un libro que tuve la oportunidad de colaborar en el capítulo 3, escribiendo acerca de la carga cognitiva colaborativa. Es una parte de la tesis doctoral que hice.
y ahí trabajamos un poco sobre el efecto de carga cognitiva en diferentes tipos de materiales. Bien, muchas gracias. Realmente espero que este material ustedes lo hayan, o este curso o este mini curso lo hayan disfrutado, esta investigación lo hayan disfrutado. Pueden descargar nuevamente el material, está completamente libre a través de esta QR y vamos a conversar al respecto en adelante. Muchas gracias. Cedo la palabra a quien continúe. Creo que tenían una serie de preguntas o... Sí, Jimmy, Sí. muchísimas gracias. Como siempre, muy interesante todos los datos, toda la información. Es realmente un gran aporte para la investigación y la educación en nuestro país. En este momento tenemos preguntas tanto en Facebook como en aquí en nuestro chat. Por favor, podemos ir leyendo las preguntas de ustedes. Cristian, ¿nos ayudas con las preguntas, por favor? Esta es la oportunidad para que ustedes hagan todas esas dudas, todas esas inquietudes, todas esas preguntas que tienen, se las puedan dar. Aquí tenemos la primera de Mélida, Mélida Ventimilla, y nos dice, buenas noches, una consulta. Al inicio se habló de realidad virtual. ¿Se podría aplicar para este estudio? Jimmy, por favor. Claro que sí. Y ya tenemos, creo que unos 15 años de investigación de la realidad virtual. Lo que hasta ahora sabemos es que la realidad virtual inmersiva, que es aquella en la que los estudiantes pues se les incorpora unas gafas, unos cascos e inclusive tienen pues audífonos y literalmente se los sumerge en un mundo digital muy interesante, muy atractivo. Esta realidad virtual es potencial, tiene potencial, digamos, toda vez que se combine con, con instrucción. Se sabe hasta ahora de que la motivación se incrementa, el sentido de sentirse a gusto se incrementa sustancialmente. Los estudiantes se sienten muy, muy, muy contentos de trabajar o de percibir ese mundo virtual, pero las pruebas posteriores al uso de esas tecnologías sugieren que el desempeño es altamente comprometido. Que un PowerPoint con unas imágenes, con unos textos como los que presentamos acá, eso es mucho mejor que introducir a los estudiantes en un mundo virtual, un mundo de realidad virtual. Pero también se ha investigado qué tal si se combina un poco la realidad virtual con la instrucción. Por ejemplo, hay un estudio donde la sesión de aprendizaje con realidad virtual se fragmentó en diferentes momentos y en esos momentos se les pidió al estudiante que quitarse los implementos, luego hacer un resumen de todo lo que había escuchado o visto sobre el tema. Hacer eso fue mucho mejor que hacer que los estudiantes vean continuamente la presentación en realidad virtual. Es decir, los estudiantes pudieron retener más información, pudieron tener más información en su memoria a largo plazo, con esas pausas, con resúmenes, que hacer que vean completamente eh, la información multimedia por realidad virtual. Y los niveles de motivación, porque los investigadores también midieron motivación, midieron alguna emoción, todo eso se mantuvo. O sea, no hubo diferencia entre la realidad virtual segmentada con resúmenes y la realidad virtual continua. No hubo diferencia en las mediciones de motivación, de emoción, pero en la medición de desempeño sí hubo una diferencia.
Es decir, fue mejor hacer resúmenes que solamente ver la realidad virtual. Lo cual pues nos lleva a pensar de que es posible con un poco de manipulación instruccional o adaptación de la enseñanza a través de realidad virtual, es posible incrementar el desempeño para que sea mucho más alto mientras se mantienen los niveles motivacionales altos con la realidad virtual. Pero la investigación es reciente. O sea, yo creo que no pasan de 15 artículos científicos que se han publicado al respecto. O sea, estoy hablando de estudios controlados, estudios donde se controla todo el ambiente para que los resultados realmente provengan de la manipulación, del uso de estos dispositivos. No hay mucho realmente. Entonces esperemos que en la siguiente década tengamos más respuestas de la efectividad, pero hasta ahora sabemos que no es tan efectiva como un PowerPoint bien hecho y que lo da un profesor que conoce la materia, por ahora. Gaby, Cristian, si nos ayudan con preguntas en Facebook. Yo en Facebook estoy encontrando un montón de felicitaciones, como siempre. Está ahí Lorena, Elizabeth y Lady, que nos dicen excelente, gracias por compartir esos conocimientos. Gracias, felicitaciones, profesor, excelente, aporta a la investigación y a la educación. Y aquí en WhatsApp, perdón, en el chat de Zoom tenemos, buenas noches, una inquietud. ¿Cuál es el impacto del interés situacional en la motivación y el rendimiento académico de los estudiantes en el aula? Esto nos pregunta Iván Padilla. Mélida Ventimilla nos dice que el estudio se lo realizó con experimentos en Zoom presencialmente. ¿Cómo se puede valorar la carga cognitiva? ¿Y qué test se podría utilizar para medir el esfuerzo mental? María Augusta Mora Patiño nos dice, según la teoría constructivista, el docente es simplemente un guía para el estudiante. ¿Cuál sería el impacto de este estudio tomando en cuenta que actualmente la inteligencia artificial te da pautas para resolver cualquier interrogante adaptándose a nuestro conocimiento? Sabiendo que Ah, asociando a ello podemos resolver problemas. Jimmy, claro, hay están muchas las preguntas preguntas. en el chat. Ya, voy a tratar de responderlas de una forma eh, siempre referida a la investigación, ¿no? Bueno, con respecto al impacto del interés situacional. A ver, una pregunta usual de los profesores es si la motivación genera aprendizaje. Es más, es una práctica que se suele motivar a los estudiantes antes de aprender. Y la investigación no es clara al respecto. Se sabe que el aprendizaje ocurre cuando se procesa la información. El aprendizaje ocurre cuando los estudiantes leen la información, ven la información, piensan la información. Y si los estudiantes están pensando la información, están leyendo la información, están revisando los sentidos de la información, es porque tienen motivación para hacer. El aprendizaje da por sentado que se tiene motivación. Es decir, proceso la información que estoy aprendiendo, escucho al profesor con atención y eso que estoy escuchando se me está quedando en la cabecita o estoy procesando la información y eso supone que lo estoy haciendo porque lo quiero hacer. O sea, la motivación está ahí. Pero también se asume que la motivación es algo que está antes del procesamiento de la información. Como también se asume que la motivación puede estar después de procesar la información. El interés situacional redundando, se sitúa antes del procesamiento de la información. Es decir, si yo quiero que mis estudiantes aprendan algo con ese material, voy a crear una condición de aprendizaje que esté precedida por algo que les llame la atención para motivar o, en otras palabras, crear el deseo de leer ese material. Eso se llama interés situacional. El interés situacional es
un impulso que la persona recibe desde el ambiente, ¿ya? El interés situacional es algo que yo recibo de afuera, del material, y por eso que me causa interés, leo o proceso la información, y eso conduce al aprendizaje. Pero hay otro también, otro concepto que es el interés personal. Ese es diferente. El interés, a diferencia del interés situacional, el interés personal es interno, es decir, la persona procesa la información porque le interesa esa información. Entonces los investigadores siempre ven las dos cosas, interés situacional versus interés personal. El interés situacional es externo, el interés personal es interno. ¿Ok? Entonces, el impacto del interés situacional en la motivación es, está ahí presente a través de los datos. Es decir, nosotros como profesores podemos generar un interés en el material al incluir detalles decorativos, como los que vimos nosotros en pantalla. Pero si queremos incrementar mucho más el interés, podemos poner detalles seductores con frases, palabras, hechos, narraciones, que son interesantes, pero que no son exactamente lo que deben aprender. El problema es que ese detalle, esa atención a la situación o ese interés que se genera en el estudiante en el material, ya es nocivo para el aprendizaje, interfiere con lo que tiene que aprender. Entonces, el impacto en la motivación es positivo, ¿ya? Entonces, la gente, los profesores que ponen detalles decorativos, generan un interés en el estudiante. Y eso puede conducir a que el estudiante lea más. O puede ser que no lea, porque solo es un interés externo. El aprendizaje no ocurre porque estoy más motivado. El aprendizaje ocurre porque estoy procesando la información. Pero para procesar la información, previamente puede haber un interés situacional. O puede que no. Puede ser que haya un interés personal. Pero eso está en debate. Hay otra tesis con el interés situacional, que es que cuando los estudiantes son captados por el profesor para que trabajen en una materia a través de un detalle decorativo, cuando el estudiante aprende algo de esa clase o de esa tarea y domina en algo eso, ya no se requiere o al menos que hiciéramos, y esa es la meta del profesor, ya no quisiéramos que el estudiante dependa de detalles decorativos, sino más bien que dependa de lo que ha aprendido para que ese aprendizaje, ese conocimiento que ha adquirido en su memoria a largo plazo, se convierta en el detonante para seguir aprendiendo. O sea, caemos nuevamente en el detalle, en el interés personal. Entonces, las personas que saben algo, saben de ajedrez, están muy personalmente interesadas en aprender más ajedrez. La gente que sabe de música o de piano, bueno, está muy interesada en ver pianistas, ver cosas. La gente que sabe de contabilidad, está al día en el tema y sale una nueva reforma, pues inmediatamente se pone al día y aprende. Hay un interés personal porque está asociado a lo que domina. Eso es lo que queremos lograr con los estudiantes a través de la motivación en el dominio, en este caso, ¿no? Entonces eso, Iván, para que tengas una idea de entre lo que es entre lo que es interés situacional versus interés personal, la relación con la motivación, que en ambos casos funciona, pero es mejor fomentar una motivación asociada al desempeño. Con respecto a lo que dijo Melita, eh, se puede valorar la carga cognitiva. Claro, hay muchas pruebas. Hay un libro que yo le puedo recomendar que se llama Medición de la carga cognitiva, está en inglés, de Xank, creo que salió en el 2019, un libro cafecito. Ahí habla de todas las mediciones. Si es que queremos que la medición se haga durante la clase, es mejor utilizar mediciones que no sean intrusivas. Por ejemplo, usar una escalita simple del 1 al 9, con marcar el 1 al 9 en algún momento de la clase, no quita tiempo, o al menos no quita sustancial tiempo, no requiere esfuerzo de leer tantas cosas. Algunos utilizan una barra que va de rojo a verde, del 1 al 9, o a la inversa, ¿no?
el rojo para el muy, muy alto y el verde para muy, muy bajo, y el estudiante marca ahí rápidamente. De esa forma, yo estoy dándome cuenta en qué parte de la tarea, en qué parte de la lección el estudiante está procesando más información, y eso puede ser un indicador de la carga cognitiva. Entonces, en este caso, yo le invitaría a que revise ese material y que use materiales o mediciones que no interfieran con la carga, con el desempeño del estudiante en la tarea. Porque si el estudiante tiene que leer un cuestionario mientras hace la tarea, el cuestionario es carga cognitiva ajena, por lo tanto va a interferir con la tarea. Por eso hay que utilizar mediciones que no interfieran con las tareas. Así que yo sugiero la escala de PAS, el 92, algunos ítems del trabajo de Lipping. Y si aquí algunos años más están presentes otras tecnologías que nos permitan registrar, por ejemplo, el movimiento ocular, eso podría ser más interesante, porque podemos ver cómo se mueve el ojito de los estudiantes, y esa es una indicación del tipo de procesamiento mental que el estudiante está llevando a cabo mientras hace la tarea. Pero eso sería ya, pues, en el futuro, que tengamos más acceso a estas tecnologías de rastreo ocular. Tenemos otra pregunta de Mario Busta, dice: sí, según la teoría constructivista, el docente es simplemente una guía para el estudiante. ¿Cuál será el impacto del estudio tomando en cuenta la inteligencia artificial? Bueno, queridos estudiantes, la inteligencia artificial no es una tecnología para enseñar ni para aprender. La inteligencia artificial es al menos el ChatGPT, es una tecnología de trabajo, y ni siquiera de consulta, porque las fuentes no son precisas. La inteligencia artificial, como el ChatGPT, ofrecen herramientas importantes como una calculadora, como un redactor de texto, como un corrector de texto, pero no ofrecen herramientas o no ofrecen una instrucción al nivel del docente experimentado que sabe de educación, sabe el tema, que guía al estudiante. Realmente la inteligencia artificial todavía sigue siendo bastante limitada en términos de proveer a los estudiantes una experiencia de aprendizaje. Realmente ese nivel no lo tiene todavía la inteligencia artificial, sino más bien una herramienta de trabajo. Y por otro lado, desde el punto de vista constructivista, la guía mínima que se ofrece al estudiante definitivamente no es aconsejable cuando son novatos. Cuando son avanzados, los enfoques constructivistas que dicen que requieren que el profesor solo sea una guía, un facilitador, eso funciona bien. Pero cuando el estudiante tiene más conocimiento del tema y el profesor simplemente está orientando de forma general. Pero si el estudiante es novato, no tiene conocimiento del tema, no requiere una persona que solamente le diga: mira, ve allá. Requiere recibir instrucción directa, explícita de lo que tiene que aprender. Caso contrario, el estudiante va a aprender menos, va a esforzarse más, le va a tomar más tiempo de alcanzar las competencias, más horas de estudio, por algo que se puede resolver solamente con un poco más de instrucción de parte del profesor. Eso le podría decir, estimada Augusta. Bueno, sin duda cada encuentro con Jimmy es una experiencia, así sea solo conversar media hora, es una experiencia de aprendizaje. Solo dos preguntas más, Jimmy, que están muy interesantes en el chat de Facebook. Dice Carlos Alberto Jiménez: excelente, enriquece nuestro conocimiento. Para enseñar a los niños de inicial, ¿podría ser factible la enseñanza con detalles seductores? Y otra más, ¿no? Tengo una pregunta, profesor. Estefanía Pozo, ¿usted qué me recomendaría? Estoy haciendo un entorno virtual de aprendizaje para el aprendizaje de matemáticas basado en la teoría de ejemplos resueltos. En este caso, de acuerdo a su investigación, ¿debería ser dos tipos de material basado en el nivel de aprendizaje del estudiante? Bien, no le escuché bien la primera pregunta. Vamos con la segunda y luego vamos a la primera. Sí, el ejemplo resuelto es una estrategia que se ha investigado mucho desde la perspectiva de la teoría de la carga cognitiva. Porque, como les había dicho, los estudiantes novatos aprenden más eficientemente cuando reciben la instrucción completa, cuando reciben la enseñanza de qué hacer, cómo resolver el problema. El ejemplo resuelto le da el problema, los pasos de resolución y la solución correcta. Y si es un estudiante que está en proceso de aprendizaje, al ejemplo resuelto se le puede quitar ciertas partes, ciertos pasos, para que el estudiante en progreso, aprendiendo en progreso el tema, resuelva con el apoyo del profesor esos pasos incompletos.
Y los que ya saben completamente, pues tienen que practicar la resolución a través de problemas normales. Eh, Podemos utilizar, digamos, ambos extremos, el ejemplo resuelto y los problemas convencionales, y una variedad de intermedios, ¿no? Es sugerente que los sistemas tecnológicos, gracias a que tenemos hoy en día cuestionarios que se pueden estructurar, que los profesores capten o comprendan el nivel de conocimiento del estudiante a través de estos cuestionarios y puedan programar la plataforma a través de inteligencia artificial, por ejemplo, para que ésta le provea al estudiante el ejemplo más apropiado o la tarea más apropiada para ese nivel de conocimientos. Esto ya se ha hecho, esto no es nuevo, esto no surgió ahora con inteligencia artificial, esto ya hay. Hay estudios previos del 2004, 2005, donde se ha visto que los estudiantes pueden aprender más cuando el sistema reconoce el nivel de esfuerzo mental, reconoce el tipo de conocimiento que tiene a través de un diagnóstico y le presenta al estudiante la tarea más apropiada. Eso funciona mucho más que solamente dar al estudiante un conjunto de tareas, una base de datos de tareas con tareas simples, medianas, complejas, con alto o bajo apoyo. Eso no es tan efectivo. Entonces, esa sería la recomendación, que la plataforma tenga un conjunto de tareas en una base de datos que se le pueda mostrar al estudiante de acuerdo a los avances que tenga en la resolución del problema. Sobre el primer punto, si no entendí mal por lo que escuché, es estudiantes de nivel inicial, ¿no es cierto? O si los detalles seductores. Bien, no. Em, es cierto que en el nivel inicial se trabaja con mucha estimulación, pero hay que distinguir entre estimulación basada en el contenido y detalles seductores. Son dos cosas diferentes. Uno puede hacer una clase que tenga alto nivel de, de interés situacional para el estudiante. Si vamos a aprender, por ejemplo, la letra A, digamos, ¿no? Vamos a utilizar palabras con A, canciones con A, vamos a representar la letra A con juegos y un montón de actividades para que los estudiantes, por diferentes formas de estimulación, aprendan la letra A. Escuchándola, viéndola, hablándola, percibiéndola, de diferentes maneras. No estoy hablando de estilos de aprendizaje, por si acaso. Estoy hablando de que los estudiantes sepan reconocer la letra A, hablándola, escuchándola, leyéndola. Y como se requiere múltiple estimulación, se puede utilizar una variedad de actividades que ayuden a los estudiantes entiendan por diferentes canales cuál es la letra A. Pero el detalle seductor es otra cosa. El detalle seductor es cuando se introduce algo interesante, pero que no tiene el propósito de ser aprendido. ¿Ya? Eso por ejemplo, las rueditas, ¿no? Las rueditas que estaban circulando y las personitas que estaban caminando, en lo que podría ser una parte del cilindro, por ejemplo, ¿no? Eso no hay que aprender, lo que hay que aprender es el material o el vector, había que aprender el vector. ¿Y qué es un vector? Lo otro no es relevante, aunque es interesante. Los niños de inicial, si usted le mete detalles seductores o elementos visuales, elementos para escuchar auditivos, que no se asocian con la letra A, va a generar pobre aprendizaje. Usted puede utilizar material seductor en otro momento de la clase. Puede ser antes de la clase o después de la clase. Pero durante la clase, las actividades deben enfocarse específicamente al aprendizaje de la letra A u otros contenidos que son relevantes para la educación eh, inicial. Por otro lado, también debo indicar que hay que tener cuidado con los mitos, ¿no? Hay un estudio del 2019 de la American Psychological Association que encontró que los profesores de educación inicial son los más proclives a mantener el mito del estilo de aprendizaje. El estilo de aprendizaje consiste en que, o se cree que una persona aprende más por
por la estimulación o por el estilo dominante. Por ejemplo, ahí se cree que los niños son más visuales. Ok, si se cree que es más visual, entonces yo doy más visuales. Los profesores, al menos en ese estudio, los profesores de inicial mostraron mucho más creencia a estas cosas. Y esto es corregirlo, ¿no? Los estudiantes, los profesores de educación inicial, más bien deben fomentar un aprendizaje mucho más efectivo para estos niños sin estimular los canales supuestamente más efectivos según su estilo de aprendizaje. Una cosa es estimular por los dos canales y otra cosa es un estilo de aprendizaje. Son dos cosas diferentes. Entonces sugiero eso que se retiren los detalles seductores porque eso no aportan al aprendizaje, más bien distraen del tema. ¿Ok? Listo, muchísimas gracias Jimmy y gracias a todas las personas que se han conectado por medio de Facebook. En realidad es para nosotros una alegría verlos a ustedes que nos apoyen todo el tiempo en los eventos que nosotros como facultad hacemos. Quiero saludar también a nuestros alumnis que están conectados por Facebook. Está por allí, lo veo a Nixon. Está también Hilda, Gigi, que siempre se conecta a nuestros eventos. A Cristian les mandamos un abrazo y les invitamos a que se conecten al enlace que se ha enviado a los grupos porque luego de esto de aquí tenemos una reunión de un café, un conversatorio para saber qué ha sido de su vida en este tiempo desde que se graduaron. Y va a estar muy, muy bonito. Así que les invitamos a que se conecten al enlace de Zoom que se les compartió. El código QR está compartido en pantalla, así que para todas las personas que están asistiendo a este evento pueden registrar allí su asistencia. Y no sé qué más tenemos planificado para acá, Leonor. No sé si ya podemos cerrar Sí. esta primera parte del evento. Exactamente, ya aquí les agradecemos a nuestros acompañantes de Facebook por haber estado con nosotros, por habernos permitido compartir un poquito más de todo esto que hace la Universidad del Pacífico en la Facultad de Ciencias de la Educación y Ciencias Sociales. Ahora vamos a pasar a una sesión de nuestros alumnos. Estamos orgullosos de tenerlos aquí, pero no se va a retransmitir en Facebook, solo va a ser dentro del Zoom y vamos a seguir grabando nuestra sesión como siempre lo hemos hecho. Por favor, como dijo Gaby, registren en el código QR su asistencia para que reciban su certificado y muchas gracias por haber estado aquí. Los esperamos en el Zoom.